quiero que hagamos un ejercicio en Romanos capítulo 16. Hace 8 días hablábamos del mismo pasaje, pero hay mucho más que aprender que Dios enseña en cada una de las escrituras. Podríamos solamente leyendo un versículo durar un buen tiempo estudiándolo, porque hay riquezas en cada uno de los pasajes bíblicos, aún más pensando en un capítulo. Entonces, miremos en Romanos capítulo 16 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 16. Y quiero que para los que pueden escribir, tengan una hoja allí y vamos a hacer un ejercicio en Romanos capítulo 16. Si usted también que está viéndonos virtualmente y los que luego verán el video, pueden tener una hoja y vamos a hacer lo siguiente. En Romanos 16 vamos a escribir el versículo y en qué momento se hace referencia al Señor, a Cristo Jesús, a Jesucristo, a Dios. Cualquier referencia que veamos ahí a Dios en Romanos capítulo 16, en el pasaje que vamos a leer, lo pueden colocar allí en la hoja. Allí vamos desde el versículo 1. Cuando alguien vea una referencia, puede levantar la mano, no necesita hablar, solamente levante la mano y entenderé que la vio. Versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis, muy bien, ahí es uno, ¿cierto? Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, primera referencia dice en el Señor. Los que pueden anotar, vayan haciéndolo. Pero la recibáis en el Señor es la frase completa. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Muy bien, lo están viendo. Ya es la segunda frase. En Cristo Jesús. Luego el versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bien, entonces ya llevamos ¿cuántas? Llevamos la recibáis en el Señor. Versículo 3, colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 5, para Cristo. Bueno, sigamos. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis colaboradores, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Están viendo el énfasis de la escritura. Tenemos que recordar que la Biblia no es fruto de la eventualidad, de la coincidencia, de que unas personas simplemente quisieron escribir algo. No, la Biblia es el producto de Dios en el corazón de hombres y a través de hombres para enseñarnos a nosotros mismos. Esa es la Biblia. Entonces, cuando encontramos un énfasis en un pasaje, es Dios queriendo dar una enseñanza. Estábamos en el versículo 7, versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús.
y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas. A todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a los otros con ósculo o con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, no vamos a estudiar sobre cada una de las referencias que vemos allí en Romanos capítulo 16. He querido sacar algunas y extraer enseñanza de Dios. En primer lugar, tenemos versículo 2, que la recibáis en el Señor. Entonces, el primer punto es recibir. Y en este caso vamos a ver recibidos por Cristo. Iremos en Romanos capítulo 15. El capítulo anterior, versículo 7. Bueno, desde el 5 podemos leer. Romanos 15, 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, eso quiere decir como de acuerdo, con un mismo propósito, con un mismo corazón, con un mismo enfoque, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como consecuencia o por razón de lo anterior, recibíos los unos a los otros. Aquí la palabra recibir, sí, sabemos que sinónimos son cosas parecidos y antónimos es lo opuesto. El antónimo de alto es bajo. El antónimo de gordo sería delgado. Entonces, el antónimo de recibirnos sería rechazarnos. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Por tanto, no se rechacen los unos a los otros. Hay personas, hermanos nuestros, hijos de Dios, con quienes tenemos afinidad. Es fácil cumplir esta palabra, pero hay hermanos y hermanas con quien no tenemos afinidad, con quien de pronto, por alguna razón, como que no encajamos bien. ¿Qué dice la Escritura? Recibíos los unos a los otros, no se rechacen. Y da la razón, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Siempre tenemos en la mente o alguna vez tenemos en la mente cuando pensamos en evangelizar, le decimos o hemos escuchado que alguien dice, reciba a Cristo, ¿cierto? Reciba a Cristo para ser salvo. Pero aquí, ¿qué está diciendo? ¿Quién recibió a quién? ¿El hombre recibe a Cristo o Cristo recibe al hombre? Es Cristo, aquí en este pasaje, según este contexto, en el versículo 7 dice, Cristo nos ¿qué? Nos recibió. Cristo nos recibió. ¿Quiénes éramos los que nos habíamos alejado? ¿Quiénes éramos los que habíamos ofendido a Dios? ¿Quiénes necesitamos ser recibidos? Nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿ellos qué hicieron? Se escondieron, quisieron huir de Dios. ¿Quién los buscó? Dios. No fueron ellos, bueno, está bien, nos equivocamos. No, fue Dios quien nos buscó a ellos. Y cuando pensamos en el pasaje del hijo pródigo,
vemos que el padre estaba en su casa. ¿Quién se fue? El hijo. ¿Quién estuvo pecando alejado? El hijo. ¿Quién regresó? ¿Quién tenía que ser recibido? El hijo. ¿El padre lo recibió? Sí. Y así como el padre recibe al hijo pródigo, nosotros fuimos recibidos por Dios. Estábamos en maldad, estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas. Y un día Él alumbró nuestro corazón y nos mostró nuestro pecado. Y vinimos a Él. ¿Y qué pasó con Él? Nos rechazó, nos dijo, no los recibo porque ustedes son malos, porque ustedes han tenido este vicio, porque ustedes han tenido este comportamiento. No los quiero ver. Esa fue la actitud de Dios. Él siendo santo y siendo perfecto, nos rechazó a nosotros. Tenemos el derecho nosotros, siendo pecadores perdonados, a rechazar a otros hermanos nuestros. ¿Lo hemos hecho? Hemos hecho cosas a que no tenemos derecho a hacer. Que no tenemos derecho a hacer. Dice, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La palabra recibir viene del griego, es una palabra que significa aceptación voluntaria entre unos y otros, aceptación. Ese es el sentido de la palabra recibir. Y volvamos a Romanos 16, donde estábamos. Hemos dicho el primer punto es recibidos por Cristo. Y en el versículo 7 menciona, saluda a Andrónico, a Junia, mis parientes, mis colaboradores, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Versículo 7 al final dice que también fueron antes de mí en Cristo. En otras palabras, está diciendo, ellos creyeron en Cristo antes que yo. Entonces, la segunda cosa que quiero que veamos es la frase en Cristo. En Cristo. Romanos, sin dejar este pasaje 16, tengámoslo ahí. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo murió, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Por quiénes? Por nuestro pecado. Murió, pero ya no muere. Dice, la muerte no se enseñorea más de él. Porque, versículo 10, porque en cuanto murió, por mi pecado murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Él murió por mi pecado, por mi maldad, pero hoy vive delante de Dios. Versículo 11. Así también ustedes considérense. Y aquí la palabra considerar habla de completamente convencidos. Una convicción que afecta mis emociones y mis decisiones. Esa es la palabra considerar ahí. Así también vosotros consideraos. ¿Qué cosa? Muertos al pecado. Estamos en un mundo lleno de pecado, pero nosotros debemos considerarnos no vivir en el pecado, no estar en un constante pecar, considerarnos. Pero miren que todo comienza en la mente. Esta consideración viene en una manera de pensar, en una convicción. Las convicciones se reflejan en nuestra manera de vivir. Lo que usted cree se refleja en la manera en que usted vive. Y está diciendo, considérense, estén plenamente convencidos en su mente de que están muertos al pecado. Pero no solamente de esto, también estén convencidos en su mente de que están vivos para Dios. ¿Y por qué? Porque ustedes están en Cristo Jesús. Cuando nosotros creímos en Cristo, ¿qué pasó? De una manera espiritual, fuimos como sumergidos, como puestos en Cristo. Entonces, en un sentido, nosotros ahora
hacemos parte, mire qué privilegio, mire el privilegio, hacemos parte de Cristo. ¿Y usted cómo es esto? Cosa tan rara. Pues miremos en Efesios capítulo 5 para mirar si tiene base bíblica. Efesios 5, versículo 28. Miren, la Biblia tiene mensajes para todos. ¿Tiene mensajes para los solteros? Sí. ¿Tiene mensajes para los casados? Sí. ¿Para los viudos? También. Aquí está hablando del Señor en relación con su iglesia, pero también está hablando de los matrimonios. Aquí dice versículo 28, así también los maridos, los esposos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, mírenlo. Porque hablando de Cristo, como también Cristo a la iglesia, termina el versículo 29. Y usted ve cuando termina el versículo 29, una coma, significa que el tema sigue. Hablando de Cristo, dice el versículo 30, porque somos miembros ¿de qué? De su cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? De Cristo. De su carne y de sus huesos. Miren, esto es de tamaño enorme. Nosotros tenemos un privilegio grandioso. Somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿A qué debería llevarme esto? Este conocimiento debería llevarme a ser más santo como Él es más santo. Debería llevarme a ser más como Él es, pero también a tener seguridad en Cristo. ¿Qué significa? Si muero hoy o si muero dentro de 50 años, es lo mismo. Hago parte de Cristo. ¿A dónde iré? Por su gracia. ¿Dónde estaré en la eternidad por su misericordia? Con Él. Entonces hay seguridad, pero también un desafío para ser más como Él es. Estamos en Cristo. Primer punto, recibidos por Cristo. Segundo punto, estamos en Cristo. Y vamos al tercero, versículo 16. Dice allá en Romanos, recuerden que estamos en Romanos 16. Tratamos de no perdernos de la cita que es central. Romanos 16. El versículo 16 dice: saludaos unos a otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mire que no dice la iglesia de Cristo. ¿Cómo dice? Iglesias. Está haciendo una referencia al plural. ¿De qué está hablando? Está hablando de las iglesias locales. Está hablando, cuando estamos hablando de Calarcá, estamos hablando de qué? De una iglesia local. Y si estamos hablando de Armenia, estamos hablando de una iglesia local. Entonces, alguien podría escribir una carta a las iglesias del Quindío, a las iglesias de Cristo en el Quindío. Entonces está diciendo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero otra cosa es, el hermano Ramón, Dios lo colocó en esta iglesia. El Señor le colocó a él. Esta iglesia es del hermano Ramón. ¿De quién es esta iglesia? Muy bien, la iglesia es de Cristo, o sea que pertenece a Cristo. O sea que si el hermano Ramón en algún momento se va,
esta iglesia se acaba porque se fue el hermano Ramón. No, esta iglesia es de Cristo. ¿Quién la sembró? ¿Quién colocó en este lugar de Calarcá esta iglesia? ¿Quién la ha sostenido? ¿Cuál es el tema alrededor del cual nos congregamos? ¿Para quién servimos? ¿Para quién se enseña la palabra de Dios? ¿Por qué se enseña la palabra de Dios? El tema es Cristo. Entonces, cuando eso pasa, entonces a mí me anima a servir. Porque a veces las personas no son agradecidas como uno quisiera, no reconocen como uno quisiera, pero Cristo sí. Y un día recibiremos de él la aprobación. Si esta iglesia es de Cristo, ¿para quién debe ser la gloria que dé esta iglesia? Para Cristo. Entonces, la gloria sea a él. Y vamos al último punto que quiero que toquemos allí en el versículo 12. Dice, saluda a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluda a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trabajar impulsados por Cristo, trabajar para Cristo, hace algo. Cuando usted trabaja y está cansado, ¿qué lo anima? ¿Qué lo puede animar? Uy, no, es que no puedo dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque hay un interés económico, puede ser, ¿cierto? Pero también tal vez porque a usted le gusta trabajar lo que usted hace. Cuando estamos sirviendo al Señor nos podemos sentir cansados. Podemos sentir que he tenido una semana de mucho trabajo y ahora además de eso trabajar en la iglesia o en lo espiritual. No, yo quiero descansar, quiero relajarme. Pero el Señor me impulsa a servirle a Él. Y en medio de momentos en que yo puedo sentirme débil, es Él quien me anima. Cuando se trabaja en el Señor, se tiene un trabajo que va en creciente calidad para Él y que va en una constante, porque estoy trabajando en el Señor. Pero miren esta otra perspectiva. Allí en el versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a quienes, a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay personas dentro del cristianismo que no están sirviendo al Señor, sino que están sirviendo ellos mismos. Trabajan para sus vientres, para su egocentrismo. Si la iglesia es de Cristo, el servicio debe ser para Cristo. Y si el servicio es para Cristo, pregunto, ¿usted está sirviendo al Señor? ¿Usted organizó el salón porque está sirviendo al Señor y quiere dejar el salón bien bonito para la reunión? Y llega el hermano Ramón, que Dios le colocó aquí en esta ciudad. Y usted le dice, mire hermano, ¿cómo quedó todo esto? Y el hermano dice, sí, bien, sí, bien. Usted ha sudado, usted está cansado, cansada, ha querido dejar eso en óptimas condiciones. Entonces usted dice, olvídelo, yo allá no vuelvo a hacer eso. Nada. ¿A quién está sirviendo? ¿Al Señor? Entonces, cuando sirvo al Señor y encuentro una actitud como de menosprecio a lo que yo hago, como que no me animan, como que no me motivan, como que no reconocen, la respuesta es que voy a seguir sirviendo al Señor porque es a Él que le sirvo. Y eso es lo que me motiva. Qué rico encontrar hermanos que reconocen lo que hago. ¿Me anima? Sí. Cuando reconocen que hago algo bueno, me anima, sí. Pero que no dependa ese reconocimiento servir o no servir a Cristo, porque entonces no lo estoy sirviendo a Él. ¿Somos recibidos por Cristo? Fuimos recibidos por Cristo.
estamos seguros en Él. Dios nos invita a ser más como Él, porque estamos en Cristo. La iglesia es de Cristo y el servicio es para Cristo. Entonces, ¿cuál es el centro de la iglesia? Cristo. Entonces, cuando usted fue años atrás a una reunión, usted dijo, ¡ay, tan rico esa reunión! Como habían instrumentos musicales y yo me sentí muy bien allá. Entonces usted se fue y dijo, ¡uy, qué rico! Porque me gusta esa alabanza. ¿Usted está haciendo de esa reunión realmente el centro de Cristo o usted? ¿Realmente usted fue años atrás a ese lugar porque quería sentirse bien o porque quería agradar a Cristo? ¿Usted por qué está hoy acá? ¿Porque es que el hermano o la hermana o aquel o aquella o por Cristo? Es decir, los que venimos acompañados por familia, por hijos, por hermanos, por tíos, por sobrinos, por quien sea, y esa persona deja de asistir, ¿usted seguirá asistiendo? ¿Lo seguirá haciendo? Eso mostrará usted por qué se está asistiendo. Si lo hace porque la persona le anima o porque ha encontrado el verdadero enfoque por Cristo. ¿Por qué nos reunimos los miércoles de oración? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hacemos la cena del Señor? Entonces, son reuniones importantes. ¿Valen la pena esas reuniones? ¿Sí? Cristo es el centro de nuestra vida personal y Cristo debe ser el centro de nuestra vida como iglesia. Y termino diciendo, la gloria sea a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de reflexión en un pasaje donde podemos encontrar grandes riquezas, aún más de las que hemos considerado. Oramos para que tu palabra, Señor, llegue muy profundo en el alma, en el espíritu y nos lleve a tomar decisiones y afecte nuestras emociones. Que haya cambios mentales que lleven a cambios de vida, de estilos de vida, de prioridades, de actitudes, de participación, de involucramiento. Señor, gracias por tu palabra y otra vez a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.